El abogado, ministro, ex premier Juan Jiménez Mayor nos acompaña también para poder entender un poco lo que nos queda por delante en una situación tan compleja, pero que yo creo que al final, Juan, ¿cómo está? Un gusto verlo después de algún tiempo. Pero yo creo que esperanzadora para la democracia, finalmente, en medio de toda este mare magnum que vivimos, ¿no? Ya desde hace un tiempo. Sí, bueno, felizmente el desenlace no ha sido el que los pesimistas planteaban, pero también hay que decir que este cruce, digamos, que hemos tenido de improperios inclusive, ha generado una crisis en el país. Que yo creo que la población ha estado sufriendo porque nadie quiere que sus autoridades estén en este nivel de confrontación. Y seguramente para muchos es una decepción lo que ha pasado también el día de hoy, es decir, que no se haya pasado al nivel en donde se planteaba la posibilidad de la disolución del Congreso, que finalmente hubiera sido la opción de que las reformas políticas que se están planteando finalmente no sean aprobadas. Pero yo quisiera agregar en medio, digamos, de todo el panorama que hay en el país que finalmente no vamos a solucionar el problema solamente con leyes. O sea, Sin la duda. reforma... O sea, la política no se hace por decreto, la buena política no se hace por decreto. Y en la universidad uno entiende que las leyes no cambian realidades, entonces no podemos pensar que solamente por el hecho de que tengamos 4 o 5 leyes nuevas, que pueden ser importantes sin duda, que esto va a solucionar los problemas del país, porque los problemas del país no se van a votar con esto. Y yo creo que si estamos viendo un cierto momento constituyente, llamémoslo así, ¿no? Porque se está hablando mucho de las reformas de la Constitución, creo que es un elemento en donde hay que ampliar mucho más el debate y hay que generar corrientes de opinión mucho más grandes y sobre todo decisiones de otros organismos e inclusive de la propia sociedad civil, y con esto me estoy refiriendo a los colegios profesionales, las universidades, los organismos no gubernamentales que están todavía muy callados en el país, para que asuman compromisos todos de cambio. O sea, si queremos cambiar el país, como efectivamente es la filosofía de esta reforma, creo que esto tiene que ampliarse más. ¿Y cómo se procesa? ¿Cómo se procesa la presencia de esos actores? ¿Es en el mismo Congreso? ¿Es en foros como el Acuerdo Nacional? ¿Es en los medios? ¿Cómo? Bueno, yo creo que el gobierno es el que tiene que liderar esto. El gobierno tiene que salir, el primer ministro, con los sectores, en fin, a plantear esto y generar una corriente nacional que permita compromisos de cambio. O sea, la lucha contra la corrupción no solamente se puede establecer con leyes y con el mecanismo persecutorio del sistema penal, sino que también tenemos que generar mecanismos de cambio o decisiones de cambio de las propias instituciones y de la propia sociedad civil. Usted ha participado en experiencias internacionales importantes al respecto. ¿Qué nos puede decir? O sea, ¿por dónde aterrizar estos? Ya que la lucha contra la corrupción es no solamente una obsesión bien justificada nacional, sino que genera en buena medida ha generado la destrucción de buena parte de la clase política, tal como la conocíamos. ¿Qué experiencias podríamos aterrizar para el Perú? Mira, ¿qué podemos poner sobre la mesa? Sin duda, lo que la experiencia comparada nos enseña, y creo que el propio país también, con lo que ha pasado con toda la investigación de casos Lavallato, la conducta del fiscal Chávarri y todo esto que ha pasado, ha sido el acompañamiento de la sociedad civil en este proceso. Si una sociedad civil que no se comprometa en acompañar a sus autoridades que están efectivamente decididas a combatir la corrupción, difícilmente podemos nosotros generar un cambio. Porque va a pasar o va a suceder lo que ya hemos pasado, que digamos algunas decisiones equivocadas, por ejemplo del Congreso, con el blindaje a Chávarri o el blindaje a los ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya finalmente vimos las consecuencias de eso con el tema de la extradición de Nostroza, nos generan estos problemas cuando no tenemos una sociedad civil que esté encima o que pueda empujar estas reformas. Pero podría argumentarse que la sociedad civil que se expresa en los últimos días es sobre todo la de la izquierda, ¿no? O sea, es decir, las marchas que hemos visto ayer con Verónica Mendoza reclamando el cierre del Congreso era claramente pues un reflejo de lo que ocurría con las bancadas de izquierda y lo hemos visto hoy en la discusión, que por supuesto tienen su punto de vista legítimo. Y tienen todo derecho de hacerlo, pero no ha sido solamente eso, ese pronunciamiento, esa posición
la expresada en otras manifestaciones que hemos tenido en el Me refiero a país. los últimos días Sí, sí, sí. puntualmente, ¿no? Sin duda que sí. Pero yo creo que es mucho más que la calle. O sea, yo creo que hay que organizar el país y creo que el gobierno tiene una oportunidad de oro porque el gobierno está siendo en este momento respaldado por la opinión pública y lo que tiene que hacer el gobierno es cómo organizar ese apoyo para generar cambios Es más mucho allá. más que la calle, es verdad. ¿No? Es Entonces, mucho más que la calle. yo veo la apatía, por ejemplo, del sistema universitario peruano. Estamos hoy día en todo un proceso de licenciamiento, de mejoramiento de la universidad peruana, pero ¿dónde está el aporte de la universidad a todo este proceso? ¿Dónde está el aporte de los colegios profesionales a este proceso? Yo veo un divorcio total de indiferencia Es indiferencia. de todo el sector social cuando tenemos un movimiento que el gobierno quiere impulsar y que necesitamos de alguna manera encauzarlo. Entonces, ante esta apatía, yo lo que creo que puede ser importante es que el gobierno asuma una tarea de organización que permita que podamos tener un plan de reformas más allá de la Constitución o artículos de la Constitución que se puedan reformar y que pueda llevarnos finalmente a que el año 2021 los partidos políticos asuman un compromiso de cambio, porque ese es el otro problema. Podemos hacer una ley, la ley que cambie el sistema de voto preferencial, que se genere este sistema de elecciones democráticas entre los partidos, pero realmente los partidos van a llevar gente honesta. Claro. Y esos son los temas que creo yo, estamos en el último lugar en América Latina de confianza de los partidos políticos en el Perú. No, y someterse a uno, bueno, que lo tiene que hacer y mucha gente que yo creo que lo ha hecho, someterse a seguir todo el debate como, ¿no? Al principio, y hay intervenciones que no sé si llegan a ser brillantes, pero muy interesantes, incluso debates constitucionales alturados, ¿no? Correcto. Pero llega un momento en el cual ya pues parecen, en fin, ya, zombies de la política, ¿no? Que no acaba y no acaba y no acaba y uno más o menos comprende el hartazgo ciudadano, ¿no? O sea, ¿qué, Sin duda, qué es esto? y creo que ha sido, yo no creo que todos estos días en este proceso no creo que se haya actuado bien en general por quienes podrían hacer docencia en el país, ¿no? No solamente el sector político, sino también muchos colegas abogados, constitucionalistas que han salido con teorías. En el partido se ha jugado de todo. Así es. Yo escuché una frase que me gustó mucho. En el ámbito del constitucionalismo hay muchos escribas y fariseos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahora se ha demostrado que hay mucha gente que tiene opiniones no del todo caso académicas o no del todo caso sino más bien politizadas. Así es, entonces eso creo que no le hace bien al país, ¿no? Ahora, usted en su momento debe haber estudiado los límites de la cuestión de confianza y hasta dónde, porque, o sea, se dieron... Créeme que sí. Se dieron ¿no? episodios de gran tensión donde también se habló en algún momento de cerrar el Congreso, porque ya se había censurado a Ana Jara. Correcto. ¿No? Entonces, a ver, lo que estamos planteando es el escenario, si se quiere, optimista en el sentido de la chamba que queda por delante, que es grande y que es un desafío, pero finalmente es ya un escenario que mira hacia adelante. ¿Qué pasa si, como decía Juan Sheput ahora, Juan Sheput lo que dice es, oye, la confianza ya te la dimos, gobierno. Tú no puedes venir, efectivamente él dice, ha leído todo y que no existe la figura de la confianza diferida. Es esto que tú votas Correcto. ahora, pero yo voy a ver si, de ahí quiero ver lo que me das para ver si de verdad me la diste, ¿no? O sea, es como una suerte de prueba del amor, ¿no? En más de un capítulo. Sería bueno entonces aceptar que la confianza ya ha sido dada, porque si no, tienes esta suerte de tensión permanente. O, de todas maneras, el Congreso, como lo conocemos, hay que ajustarlo, hay que de alguna manera seguir muy de cerca el proceso. Bueno, eso yo creo que forma parte de una ética parlamentaria que debería existir. Aquí hay un compromiso más que político, es un compromiso de una decisión soberana del Congreso, de la mayoría, los 77 votos que se han expresado hoy día, de señalar que están de acuerdo con lo que ha planteado el gobierno. O sea, con las condiciones que el gobierno para que la gente ha entienda, llevado al Congreso. la cuestión de confianza finalmente es una expresión en donde el Congreso acepta lo que el gobierno le ha pide. planteado, lo que le ha pedido. Exacto. Y eso significa que van a aprobar las normas y que van a aprobarla además en un tiempo rápido. Finalmente, el primer ministro el día de hoy, o el día de ayer, perdón, en su discurso, planteó que el asunto del tiempo es un tema que se puede diferir. Claro, no está dándole, digamos, todo el tiempo que seguramente tomaría el Congreso, pero un tiempo prudente y razonable. Eso es lo que uno entendería
de un sistema político y un parlamento serio que se compromete y que asume. Y digamos que ha reducido los puntos no negociables, ¿no? O lo que llama la esencia de cada proyecto para darle también al Congreso un margen para matizarlos, ¿no? Entonces, se debería entender que esto es en el juego limpio que se tiene que dar, pero del otro lado tienes la posibilidad de lo que se ha dicho también, que esto es un engañamuchachos, que le han dicho sí, pero no, pero es Sí, no. pero vas a ver lo que te voy a probar ahora. No, ¿no? claro, que ya además ocurrió en la anterior oportunidad cuando César Villanueva, el ex primer ministro, planteó también la cuestión de confianza por la reforma constitucional que se fue al referéndum. De tal manera que con ese antecedente la cuestión es saber si efectivamente habría este escenario de entender que finalmente no se ha otorgado la cuestión de confianza. Esto es un elemento que no está regulado en detalle en la Constitución, ni siquiera en el reglamento del Congreso. Lo que sí es claro es que quien da la confianza o rehúsa la confianza es el propio Congreso, el propio Parlamento. Porque ahí sí había no sé si llega a ser un punto ciego, pero es una suerte de tensión entre ambos. A mí me quedó claro, no sé si, me imagino que usted está de acuerdo, a mí me quedó claro que el presidente podía presentar la cuestión de confianza. No hay ninguna duda. ¿No? Y que podía presentarla en nombre de reformas constitucionales, porque en uno de los artículos de la Constitución te dice taxativamente que el presidente está entre quienes tienen la capacidad de presentar reformas constitucionales. Ese debate, por eso... Pero ese mismo artículo efectivamente te dice que el presidente no puede observar las leyes constitucionales ya aprobadas por el Parlamento. Entonces ahí sí hay como una suerte todavía de interrogante abierta, ¿no? Sí, correcto. Pero lo que pasa es que las iniciativas del gobierno no están solamente en reformas constitucionales. Hay una serie de iniciativas que se han planteado para reformas legales. Por eso que el planteamiento del presidente del Tribunal Constitucional era un poco equívoco, porque, digamos, la cuestión de confianza puede haber sido por temas no solamente de reforma constitucional, sino de reformas legales. Mira, yo creo que están dentro del paquete. Están dentro del paquete. Entonces, yo creo que el Parlamento tiene que actuar seriamente. El país está finalmente viendo todo este proceso. Tenemos que educar a la gente en buenas formas, en ética, y hay que cumplir las palabras empeñadas, ¿no es cierto? Eso es lo que debería ser lo normal en un país. Si el Congreso finalmente no acepta, el gobierno tiene otras posibilidades también, puede observar, no en el caso de las reformas, no en el caso de las reformas, pero sí en el caso de las, o sea, no reformas constitucionales, pero sí en las reformas normativas, legales, y puede plantear probablemente nuevamente una cuestión de confianza. O sea, eso no está prohibido, entonces ellos están facultados para hacerlo. También tienen la posibilidad del referéndum. Exacto, volver a llamar un referéndum para que la segunda votación sea el gran elector el que la refrende. Y no hay que asustarse a estos mecanismos de consulta. Entonces, y creo que aquí los políticos tienen que dar el ejemplo, tienen que actuar seriamente, no pueden actuar a la crigollada como se está señalando por ahí, ¿no? Que esta cuestión de confianza finalmente es un hecho anecdótico, pero yo voy a hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Para terminar, le traslado la pregunta que le hice a los anteriores entrevistados. ¿Es posible una reforma constitucional como a la que se ha comprometido el Congreso Constitucional y, como usted dice, legal, una reforma política a la que se ha comprometido el Congreso con la congresista Rosa Bartra al frente todavía de la Comisión de Constitución? Sí, bueno, entiendo que se ha aprobado el día de hoy un cronograma que ya ha fijado prioridades. Mira, yo pregunto, o sea, más que el personaje en sí, que puede ser controversial o lo que sea, es hasta dónde llega un presidente en sus atribuciones dentro de una comisión y hasta dónde efectivamente puedes, de alguna manera, ir, digamos, enderezando el rumbo, si se quiere. Sí, hoy día Martín Tanaka en un tuit puso un dato curioso, que entre los que votaron el día de hoy en la cuestión de confianza, entre los miembros de la Comisión de Constitución, 9 votaron a favor y 9 votaron en contra. Ajá. Bueno, ahí está claro. Entonces ahí tienes un empate de las posiciones y por dónde podría ir digamos, la decisión de la Comisión. Yo creo que estamos a días, ¿no es cierto?, a semanas que se cambie la Junta Directiva del Congreso. Entiendo que esto debería hacerse con una legislatura extraordinaria, pero yo creo que finalmente las circunstancias políticas tienen que, digamos, acomodarse
en función de los objetivos que en este momento tiene el país, que es el gran consenso, creo yo, de la opinión pública, de que estas reformas se realicen. Y ojalá que esto efectivamente sea así, porque es lo que la gente espera. Repito, no es suficiente, hay que hacer más cosas, hay que asumir compromisos. Los partidos políticos tienen que reformarse, más allá de que la ley establezca ciertas obligaciones, tienen que reformarse, tienen que plantear posiciones de cambio reales, porque las circunstancias de representación, que finalmente son los canales que usa un país, una democracia a través de los partidos, no pueden seguir funcionando como están al día de hoy, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy dramático para el país, la muerte del expresidente García, las circunstancias de líderes políticos, ¿no?, que están con procesos e investigaciones. Todo esto tiene que generar en el país, y de hecho es así, un tremendo cataclismo, ¿no? Sí, es un cataclismo. Es un cataclismo, pero que nos lleve a algún proceso de reconstrucción. Y en donde la gente tiene que estar sumamente preocupada de cuál es el futuro del país. Entonces, y porque finalmente esta es la gente que nos gobierna. Ahí usted termina con un tema clave, que es la gente también tiene que aprender a elegir mejor. Y cuando hablamos, ¿no?, efectivamente, de la responsabilidad que nos toca a todos, pues ya no vamos a seguir, pues porque la política peruana pues llega a tal punto que quienes han votado más, en el caso pues de Fujimori, ¿no?, más del 50 o casi el 50% votan porque con Fujimori, y ahora que con Fujimori pues puede tener la popularidad pues de 10, del 8%, es decir, tiene que haber también pues una responsabilidad más clara, claro, por parte del lado. Y sobre ese punto yo diría, o sea, los partidos tienen que cambiar su forma de hacer política para que la gente también cambie su forma de hacer política. O sea, dejemos los tuppers, ¿no sé?, por ejemplo, exacto, y que la gente no cambie votos por tuppers. Y que los partidos asuman que no pueden hacer eso, no porque la ley lo prohíba, sino porque no lo deben hacer. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que pensar y generar un movimiento en el país, y ojalá que, ya dado que nadie lo está asumiendo, lo puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, pero alguien tiene en este momento que asumir una responsabilidad mayor de hacer solamente propuestas normativas que serán muy, muy buenas, pero que finalmente probablemente no cambien tanto la realidad del país como se requiere. Gracias, Juan Jiménez, por acompañarnos esta noche. Muy interesante perspectiva. Vamos a una pausa y regresamos con el caso Telesub. No se vayan.